Cuando una empresa y una fundación se unen pueden pasar cosas increíbles. ¿Qué tipo de cosas? Pues por ejemplo, transformar un banco de alimentos en un mercado digno, pueden reducir también el desperdicio y pueden devolver la esperanza a familias enteras. Hoy en The Positive vamos a hablar de un proyecto que demuestra que la colaboración entre lo social y lo corporativo puede cambiar vidas. Y hablo literal. Vamos a hablar de Mercado Un Kilo de Ayuda, una iniciativa impulsada por la Fundación Altius con el apoyo de Ferrovial a través del programa Juntos Sumamos. Y para ello nos acompañan, ya les tenemos aquí, Patricia Leiva, que es directora de Comunicación y RSC de Ferrovial, y Pablo Aledo, que es director de la Fundación Altius. Patricia, Pablo, bienvenidos a The Positive. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, para empezar, contadnos cómo empezó esta colaboración entre Ferrovial y la Fundación. No sé qué hicieron, que le quiero. Pablo, ¿quieres? ¿No? Pues empezamos a colaborar en 2018 con una primera ayuda para comedores en Madrid, Barcelona y Valencia. Y además en aquel momento fue providencial porque luego vino la pandemia en 2020 y nos pilló preparados para atender pues a más de 8.000 familias de golpe, gracias a esta primera colaboración. Luego tuvimos una segunda colaboración con un proyecto interesantísimo de repoblación del medio rural, Habita Tierra, en Ávila, muy interesante. Y ahora hemos podido llevar el modelo que pusieron en marcha, hemos podido llevarlo a Valencia. Qué interesante. Al final, Patricia, Ferrovial no paga ese tipo de proyectos, por lo que veo está casi en la ADN. Y la verdad que en el ADN de la compañía está esta parte, ¿no? de contribución, de intentar mejorar la vida de las personas. Y parece que lo llevamos en el ADN, ¿no? Las infraestructuras mejoran la vida de las personas, pero también se puede mejorar desde lo social. Y en nuestro caso se combinan dos cosas. Por un lado, esa inquietud que también tienen nuestros propios profesionales por ayudar, por contribuir, que ahora seguramente tendremos ocasión de explicar por qué y cómo colaboran en este proyecto. Y luego la vocación de la compañía también de devolver parte de lo que recibimos, ¿no? Y hacerlo pues de una forma ordenada y con lo que mejor sabemos hacer, que nosotros lo llamamos infraestructuras sociales. Mercado Kilo de Ayuda, Pablo, cuéntanos, ¿cómo nació la idea de convertir un banco de alimentos en un economato? Pues en tu presentación ya lo has comentado, has unido dos palabras que me han gustado mucho. A ver, ¿cuál? Dignidad y esperanza, ¿no? Al final, el modelo anterior lo que hacía era recibíamos alimentos y los distribuíamos entre las familias que venían a pedirnos ayuda, haciendo unas cestas o ellos no podían elegir. Hemos transformado ese modelo inicial de banco de alimentos en un supermercado, algo tan sencillo como un supermercado, con su proteína, con sus legumbres, con su alimentación infantil, todas las categorías de un supermercado. Las familias vienen, hacen su compra de manera gratuita y eso es la parte sencilla, ¿no? Pero sobre esa parte sencilla, luego hay muchas derivadas. Hay una derivada de dignidad, por supuesto. De hecho, no solamente vienen a hacer la compra, sino que además les pedimos pues, que se formen, que hagan un contrato social con nosotros para decir, nosotros te ayudamos para quitarte presión y esa angustia de no sé qué voy a llevar mañana a la mesa de mi familia y puedas mirar un poquito más allá, ¿no? Que se formen como Pablo Huenque, perdón, que me ha llamado la atención, pues. Desde oficios desde camarero a modo de almacén, hasta alfabetización digital, dependiendo de la situación de cada persona, intentamos que por lo menos haya un esfuerzo de salir de esta situación que no sea simplemente vengo a recoger o a hacer una compra, sino que esto me moviliza, me activa. Entonces, Patricia, todo esto que nos está contando Pablo, ¿cómo encaja dentro de de programa Juntos Sumados que tenéis y de esa estrategia de global, digamos, de RST en Ferrovial? Pues me parece impresionante lo que está contando. Pues mira, el programa Juntos Sumamos es un programa precioso porque lo que pretende es darle a nuestros profesionales toda la responsabilidad y la capacidad de elegir qué causas quieren ellos ayudar, cómo quieren contribuir y de involucrarles pues con aquello que mejor conocen, ¿no? Y entonces, en este caso, nosotros lo que hacemos todos los años es que abrimos una convocatoria y pedimos a las organizaciones del tercer sector, ONGs, fundaciones, que nos presenten proyectos. Cuando ya nos conocen, nos suelen presentar proyectos que tienen que ver con eso, con las infraestructuras básicas, como qué sabe hacer Ferrovial, ¿no? Y qué saben mucho, de qué saben mucho nuestros socios profesionales. Entonces, nos presentan proyectos, en este caso, pues un proyecto
que no es yo le doy dinero a Altius para que Altius compre alimentos y le dé, perdona por hacer esta, para que se lo dé a las personas vulnerables, a las familias que estén en esta situación en la que lo necesitan, sino que lo que ellos hacen es que nos proponen un proyecto en el que haciendo una intervención que requiere de una rehabilitación y espacio que es invertir una de cosa que va a ayudar más. Entonces, la contribución de Ferrovial está muy vinculada con esa rehabilitación o con esa remodelación de esa infraestructura, por eso a nuestros profesionales les gusta tanto, ¿no? Y eligen ese programa. Y ellos hacen una donación, nuestros empleados, por eso se llama Juntos Sumamos, porque nuestros profesionales donan de su nómina una cantidad, lo que quieran, o de forma puntual o de forma periódica, más alta, más baja, cada uno lo que quiere. Y al final del año, esa cantidad que nuestros profesionales han donado, la compañía la iguala. Es decir, que duplicamos la donación y la destinamos a aquellos proyectos que nuestros propios profesionales eligen. Entonces, este fue uno de esos proyectos que eligieron y para mí con un gran acierto, la verdad. Bueno, funciona también, Pablo, en Madrid, que disteis el salto a Valencia, daréis el apoyo de Ferrovial. ¿Qué estáis consiguiendo ahí en la capital de Turia? Pues en términos de alguna forma empresariales, hemos conseguido multiplicar exponencialmente lo que estábamos haciendo. No solamente en números, sino también cualitativamente. Nosotros, hasta el apoyo de Ferrovial, estábamos atendiendo a 44 familias a la semana en Valencia y repartiendo aproximadamente unos 35.000 kilos de ayuda al año. Con esta inversión en infraestructuras, hemos pasado a casi 200 familias a la semana, o sea, se ha multiplicado y prácticamente en septiembre repartimos casi lo que hayamos repartido en todo el año anterior, ¿no? Y con un cambio de modelo, como decíamos, en el que las familias pueden elegir, en el que hay una dignificación que no tiene nada que ver con cómo se hacía antes de poder contar con esta ayuda. Claro, porque Patricia, entiendo que ah, nos has explicado fantásticamente bien todo cómo se involucran los empleados de Ferrovial. Entiendo que la gana del año pasado, de 2024, también habrás incluido, ¿no? En elegir precisamente este proyecto, ¿o no? Sí, yo creo que a la hora de elegir este proyecto pesaron dos cosas. Una, la que te decía antes, ¿no? Ven un proyecto en el que se necesita un conocimiento sobre remodelación de infraestructuras, es algo que nosotros sabemos hacer, no sabemos construir cosas y lo hacemos bien. Y por otro lado, esa sensibilidad tan grande que había producido, ¿no? Esa catástrofe y ese sufrimiento, ¿no? Por la Dana. Nosotros, en el momento de la Dana, era una cosa, el deseo de ayuda por parte de nuestros profesionales era enorme y además teníamos los medios para ello y teníamos equipos haciendo proyectos, obras con maquinaria pesada en los alrededores que se querían movilizar para, por ejemplo, como hicimos, ¿no? Pues ofrecernos a los alcaldes de la zona para desescombrar, para quitar ese lodo y, bueno, y eran escombros que había en las calles. Y, y ese movimiento que lo hicimos un poco organizadamente, ¿no? Con los alcaldes, pero que nuestros profesionales trabajaron pro bono ayudando en eso, no fuera de, digamos, sus tareas habituales y la compañía igualmente trajo maquinarias de todas partes. Yo creo que se quedó ese pozo de cómo podemos seguir ayudando y creo que esa ha sido una de las motivaciones por las que se ha elegido este proyecto. Saber que había funcionado en Madrid y decir, ¿por qué no ayudamos en Valencia que ahora quizá va a hacer más falta que nunca? Pablo ha explicado muy bien que esto, como ayuda a las familias con este nuevo modelo, también ayudáis a reducir el desperdicio alimentario, alimenticio. ¿Cómo si vos decís? Pues los alimentos que distribuimos, que son de primerísima calidad, pero vienen todos o habían terminado en la basura si no se recupera. Entonces hay más de 100 acuerdos con empresas que van desde croissants de un día para otro están estupendos, pero que no se pueden poner a la venta, hasta, tenemos por ejemplo el caso de una fábrica muy grande de embutidos. Los extremos de las piezas, como no tenían la forma del centro, se tiraban y tenían la misma calidad que, pues esto lo procesamos y es lomo, es chorizo, es proteína maravillosa, que evitamos que se desperdicie y contribuimos a que las familias puedan tener acceso, pero a pescado, a embutidos, a, por supuesto, lácteos, frutas, verduras, o todo lo que hay en un supermercado. Patricia, ¿cómo encaja, digamos, juntos sumamos dentro de esa visión más amplia que hay de Ferrovial con proyectos que tenéis de impacto global como On the Move Forward o Geo Hunter? Porque lo digo porque es muy amplio todo lo que hacéis.
tienes toda la razón. El paraguas amplio es el que te daba antes, ¿no? Infraestructuras sociales. Pero claro, nosotros nos encontramos con que infraestructuras básicas, como por ejemplo infraestructuras que te permitan tener acceso al agua potable, ¿no? Y eso en los países desarrollados, gracias a Dios, está garantizado. Pero en países en vías de desarrollo nosotros hacemos muchas intervenciones que lo que hacen es asegurar a la gente que tiene agua para beber, que en sus viviendas tienen capacidad, bueno, pues si en las viviendas lo tienen ya es un lujo, pero aunque sea en sus comunidades, tienen acceso a un grifo por donde sale agua con la que pueden cocinar, lavarse, bueno, beber, lógicamente. Y eso lo llevamos en los países desarrollados, ese sería un The Move for Water, lo llevamos en los países desarrollados a otras necesidades básicas. Hombre, la necesidad de tener acceso a los alimentos es una necesidad muy básica y hay familias que no se lo pueden permitir. Entonces, a través de esas infraestructuras conseguimos pues, ayudar en los países en vías de desarrollo. Lo canalizamos un poco más hacia comedores sociales, en este caso un banco de alimentos que se convierte en un economato. Es un poco ese vínculo, ¿no? Entre lo que nosotros sabemos hacer y la necesidad que hay ahí, siendo o un país en vías de desarrollo o un país desarrollado. Pero tristemente, da igual. En vías de desarrollo o desarrollado, necesidades siempre hay y nuestra vocación es ayudar. Entonces le damos forma bajo ese paraguas en distintos tipos de programas porque las necesidades son diversas. Nosotros somos una compañía global, estamos en 15 países en todo el mundo y claro, vemos situaciones muy diversas. Claro. Ya por último, Pablo, ¿qué has aprendido tú de colaborar con una gran empresa como es Ferrovial y sobre todo con hechos concretos como nos has demostrado, que aquí ya no es solo una cuestión de comida, sino que se les busca, se les da formación, se ayuda con el desperdicio alimenticio, con el tema de búsqueda incluso probablemente de empleo? ¿Qué has aprendido de esta colaboración con una gran empresa? Pues principalmente el injusto humano de la empresa. Yo soy consciente pues, de la gran capacidad técnica y empresarial de una compañía como Ferrovial. Pero ver que al otro lado pues hay personas con esa humanidad, como la que me ha tocado conocer, como Cristina, como Ricardo, pues, como Patricia, personas que no solamente eh, tienen conocimientos técnicos muy profundos, sino una mirada del ser humano tan de misericordia y tan de esperanza. Muchas gracias por todo, por lo que dices, porque eso se aplica igual a nuestros profesionales. Tú has visto nuestra cara, pero ese deseo de ayudar y de añadir un granito de esperanza lo tienen los profesionales de Ferrovia. Claro. Y Patricia, ¿cómo te gustaría que la gente que nos esté viendo, que nos esté escuchando, em, entendiese esta historia de colaboración? Pues fíjate, yo lo llevaría a lo pequeño. Yo te diría que lo más importante es entender que a veces con gestos muy pequeños podemos generar un gran cambio, porque cada empleado haciendo una contribución mínima en la que cada uno pueda asumir, consigue que luego la compañía haga su contribución y por tanto se multiplica y luego con la sabiduría que tiene Altius consiguen convertir eso en una ayuda enorme y cambiar la vida de una familia, porque pues para una familia, como ha dicho Pablo, ya no es solo esta ayuda en alimentos, sino en un momento dado en ayudarles a salir de esa situación, pues con una trayectoria formativa, con algo que les permita no cambiar una situación mala por una un poco mejor. Entonces, que cada pequeño esfuerzo puede producir un cambio grande. Patricia, la verdadera responsabilidad social de una empresa empieza cuando. Cuando cada uno de sus profesionales asume eso en su día a día, esa responsabilidad en su día a día. Patricia, Pablo, que muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa de The Positive. Enhorabuena por lo que hacéis. Muchísima fuerza y ánimo que veo que nos falta de cara al futuro. Muchas gracias. Gracias.